Ella siempre escondió el dolor detrás de una sonrisa, hasta el día en que el millonario la miró sin piedad, pero con algo diferente en los ojos, y entonces, con la voz temblorosa, la mujer coja reveló la verdad que cambiaría todo. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este, continuando. Luana siempre había sido el peso que nadie quería cargar. En una familia acostumbrada a exhibir perfección en las redes sociales y en los eventos sociales de Buenos Aires, ella era la mancha que intentaban esconder a toda costa. Su cuerpo voluminoso y su andar claudicante, resultado de un accidente en la infancia, la convertían en blanco de miradas de desprecio y comentarios hirientes, especialmente de su tía Marta y su primo Lucio. Esta niña necesita una dieta seria. ¿Cómo va a conseguir un marido así?, comentaba la tía durante los almuerzos de domingo, como si Luana no estuviera sentada a la mesa, como si sus sentimientos no importaran. La mansión en Recoleta, con vista al mar, era una prisión de apariencias, cada habitación decorada con meticuloso cuidado para exhibir el poder y la influencia de los Mendoza, una de las familias más tradicionales del ramo inmobiliario porteño. Para Luana, sin embargo, era solo un espacio hostil donde sus pasos torpes resonaban como recordatorios constantes de su inadecuación. Tenía 26 años cuando la bomba cayó. Su tío Roberto y Lucio llegaron a casa con expresiones severas y documentos en mano. La reunión familiar fue breve y cruel. Necesitamos tu firma. Es un acuerdo para que pases una temporada en nuestra propiedad en Bariloche. Tenemos un casero allí que necesita ayuda. La voz de tío Roberto era fría, calculadora. Es prácticamente una jubilación anticipada para ti, completó Lucio con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Finalmente serás útil para la familia. Lo que no decían, pero Luana sabía, era que querían quitarla del camino. Hacía semanas cuchicheaban sobre un gran negocio, una sociedad con inversores extranjeros que transformaría la fortuna de la familia en un imperio. Y una sobrina defectuosa no formaba parte de la imagen que querían proyectar. Luana miró a su tía, buscando alguna señal de apoyo, pero encontró solo la frialdad habitual. La mujer estaba demasiado ocupada puliendo sus uñas recién hechas como para preocuparse por el futuro de la sobrina que había criado desde la muerte de sus padres. ¿Cuándo tendré que irme?, preguntó tragándose el nudo en la garganta. Mañana. Ya hemos arreglado tus cosas. Sin derecho a rebatir, sin derecho a elegir, como siempre había sido en su vida desde el accidente, solo aceptando las migajas de consideración que la familia le ofrecía por obligación. A la mañana siguiente, mientras el chofer ponía sus maletas en el maletero de la sub, Luana miró una última vez la mansión. No extrañaría las paredes frías ni las sonrisas falsas. Quizás la propiedad en Bariloche fuera solo otro tipo de prisión, pero al menos sería una nueva. Durante el trayecto por la sierra, observó cómo el paisaje se transformaba gradualmente. El cemento y el asfalto daban paso al verde exuberante del bosque andino. El aire se volvía más fresco a medida que subían, como si cada kilómetro la distanciara no solo de la ciudad, sino también del peso de una vida entera siendo menospreciada. «Aquí te dejo», dijo el chofer después de casi 3 horas de viaje, deteniéndose frente a un sendero que se extendía montaña arriba. «El casero vendrá a buscarte». «¿Cómo así? ¿Voy a tener que subir a pie?», preguntó Luana, mirando aprensiva el camino empinado frente a ella. «Órdenes del señor Lucio. Dijo que el casero te encontrará aquí pronto». El chofer descargó sus maletas, solo 2, conteniendo lo mínimo necesario, y partió sin mirar atrás, dejando a Luana sola al comienzo del sendero. El cielo empezaba a oscurecer, anunciando una tormenta típica de la región serrana. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del bosque. Pasos firmes, ramas rompiéndose. Su corazón se aceleró. Las historias que había oído sobre el tal casero no eran tranquilizadoras. Los empleados de la mansión comentaban en susurros sobre un hombre salvaje, un ermitaño que vivía aislado por elección propia, alejado de la civilización. La figura que emergió entre los árboles era aún más impresionante de lo que las historias sugerían. Alto,
con hombros anchos y una barba densa que enmarcaba un rostro marcado por cicatrices, no solo físicas, sino aquellas que la vida imprime en el alma. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que más la sorprendieron, profundos, oscuros, pero no amenazadores. Solo cansados. Debes ser Luana. La voz de él era grave, pero suave, como poco usada. Soy Theo. Vine a buscarte. El chofer dijo que vendrías. Ella intentó mantener la compostura, a pesar del nerviosismo. Estas son mis maletas. Él asintió, tomando las 2 maletas sin esfuerzo. El sendero es largo. Si necesitas parar para descansar, avísame. Luana sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Sabía que su andar lento y torpe los retrasaría. No te preocupes por mí. Estoy acostumbrada a las limitaciones de mi cuerpo. Por primera vez, Theo la miró directamente a los ojos. No había pena en su mirada, solo una comprensión silenciosa que la desarmó completamente. No tenemos prisa, dijo simplemente. La montaña enseña paciencia. Comenzaron a subir en silencio. El sendero era más difícil de lo que Luana había imaginado, con piedras sueltas y raíces expuestas que hacían de cada paso un desafío para su pierna lesionada. El sudor le corría por el rostro y la espalda, mientras luchaba por seguir el ritmo de Theo, que ocasionalmente disminuía el paso, sin hacer alarde de ello. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, él sugirió que se detuvieran bajo un árbol de copa densa. «Pasará pronto», explicó ofreciéndole una botella de agua. «¿Mi familia te habló de mi condición?», preguntó Luana, incapaz de contener la pregunta que le quemaba la garganta. «Dijeron que tenías dificultad para andar», respondió con simplicidad. «Nada más». «¿Y no te molesta tener que esperarme? ¿Tener a alguien como yo retrasando tu trabajo?» Theo la miró por un momento, como si intentara descifrar lo que había detrás de aquella pregunta. La vida en la montaña sigue otro ritmo. Aquí, cada uno carga su propio peso y respeta el peso de los demás. No hay espacio para juicios vacíos. La respuesta la tomó por sorpresa. Esperaba desdén, irritación o, en el mejor de los casos, una piedad condescendiente. Pero aquel hombre, con su presencia intimidante y palabras económicas, ofrecía algo que rara vez había experimentado. Respeto. La lluvia disminuyó y reanudaron la caminata. Después de otra hora de subida, llegaron a un claro donde se erigía una construcción que mezclaba rusticidad y confort. Una casa de madera y piedra, con un amplio porche y un tejado a 2 aguas. Salía humo de la chimenea, indicando que el interior estaría cálido y acogedor. «Aquí vivo», dijo Theo, poniendo las maletas en el porche, «y donde te quedarás tú también». Luana miró a su alrededor, absorbiendo los detalles. La casa estaba situada de modo que tenía vista al valle, con la ciudad de Bariloche a lo lejos, pequeña como un pesebre. El terreno alrededor tenía canteros organizados con hierbas y vegetales, y un pequeño gallinero al lado. Al fondo, comenzaba el denso bosque que cubría el resto de la montaña. «Es hermoso», murmuró, genuinamente impresionada. «Está aislado», corrigió él. «No siempre es fácil, pero es honesto». Al entrar en la casa, Luana fue recibida por un ambiente sorprendentemente acogedor. La sala de estar tenía un sofá gastado, pero limpio, y sillones orientados hacia una chimenea de piedra donde crepitaba un fuego bajo. Estanterías repletas de libros cubrían una pared entera. La cocina era sencilla, con una mesa de madera maciza y bancos, cacerolas colgadas y una estufa de leña que emanaba calor. «Tu habitación está por aquí», indicó Theo, llevándola por un pasillo corto hasta un cuarto pequeño, pero confortable. Tenía una cama con colchón firme, un armario de madera oscura y una ventana que daba a las montañas. «El baño está al final del pasillo. Hay agua caliente, pero es bueno no demorar mucho en la ducha. El tanque de agua se abastece del manantial y en días de lluvia fuerte. A veces el agua se enturbia». Luana asintió, asimilando la información. La realidad de su nueva vida comenzaba a materializarse, lejos del lujo artificial de la mansión, pero también lejos del desprecio constante. «¿Qué esperan exactamente que haga aquí?», preguntó finalmente.
enfrentando la cuestión que la atormentaba desde la conversación con su tío. Teo se apoyó en el marco de la puerta, cruzando sus anchos brazos sobre el pecho. Tu primo mencionó que ayudarías en la casa y en la huerta. Dijo que necesitabas volverte productiva. Había un tono de desaprobación en su voz al citar a Lucio. ¿Y tú qué esperas de mí? La pregunta flotó en el aire por unos instantes. Teo la estudió con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Nada, respondió por fin. No espero nada que no quieras dar. Esta casa funciona con base en intercambios justos. Puedes ayudar en lo que puedas a tu propio ritmo. Yo me encargo del resto. La simplicidad de aquel arreglo, la ausencia de exigencias predatorias, fue casi desconcertante para Luana, acostumbrada a estar siempre en deuda con la familia que la acogió tras la muerte de sus padres. Debes estar cansada, continuó Teo. Descansa un poco. La cena se servirá en 1 hora, si quieres unirte a mí. Con eso, él salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Sola, Luana se sentó en la cama, intentando organizar sus pensamientos. Las lágrimas que contuvo durante todo el viaje finalmente escaparon, silenciosas. No eran de tristeza por el cambio o por el abandono. Ya estaba acostumbrada a ser desechada por la familia. Eran lágrimas de alivio, de estar, por primera vez en mucho tiempo, en un lugar donde su presencia no parecía ser una molestia. Después de una ducha rápida, que lavó el sudor y el polvo del viaje, se vistió con ropa sencilla y cómoda. Dudó antes de salir de la habitación, reuniendo valor para enfrentar la cena a solas con aquel hombre enigmático. No sabía qué esperar. ¿Sería como las cenas en la mansión, repletas de comentarios maliciosos disfrazados de preocupación? ¿O simplemente sería ignorada como un mueble indeseado que alguien se vio obligado a aceptar? El aroma que venía de la cocina era tentador. Siguiéndolo, encontró a Teo revolviendo una olla sobre la estufa de leña. En la mesa ya estaban dispuestos platos simples de cerámica, cubiertos y una jarra con jugo. «Espero que te guste el estofado», dijo él sin volverse. «Es de verduras de la huerta con carne de caza. No tenemos muchas opciones de proteína por aquí». «Estoy segura de que está delicioso», respondió ella, acercándose tímidamente a la mesa. «¿Puedo ayudar en algo?» Él la miró por encima del hombro, pareciendo ligeramente sorprendido con la oferta. «Puedes poner el pan en la mesa. Está en aquella cesta». Luana hizo lo que él pidió, y pronto estaban sentados frente a frente, con el estofado humeante servido. La primera cucharada confirmó sus sospechas. Estaba realmente delicioso, con sabores profundos y complejos que contrastaban con la comida sofisticada, pero muchas veces insípida, que se servía en la mansión. «Esto está increíble», elogió sinceramente. «¿Tú lo cocinaste?» «Aprendí por necesidad», respondió él, una pequeña sonrisa rompiendo la seriedad habitual. «Pero gracias». El silencio que siguió no era incómodo, pero Luana sentía necesidad de llenarlo, acostumbrada a intentar siempre hacerse útil, agradable, menor. «¿Vives aquí desde hace mucho tiempo?», preguntó intentando iniciar una conversación. «5 años. ¿Y antes?» Teo masticó despacio, como si considerara cuánto debía revelar. «Antes tenía otra vida, en la ciudad, en el mundo de los negocios». «¿Cómo terminaste aquí, entonces?» «Elegí el silencio», respondió él, y había algo en su tono que desincentivaba más preguntas sobre el asunto. «¿Y tú? ¿Cómo terminaste aquí?» Luana bajó los ojos al plato. «No fue una elección. Mi familia, ellos nunca supieron qué hacer conmigo. Después del accidente, me convertí en un recordatorio constante de imperfección en un mundo donde solo valoran las apariencias». «¿El accidente que afectó tu pierna?» Ella asintió sorprendida de que él lo hubiera notado, pero no comentado hasta ahora. «Sucedió cuando tenía 8 años. Estaba en la piscina de la casa de playa con mi primo Dan Lucio. Él me empujó», dijo después que fue una broma, pero... Su voz flaqueó. «Caí sobre la cubierta de madera. Mi pierna derecha nunca volvió a ser la misma». Teo la observaba con intensidad, una sombra pasando por sus ojos. «¿Y tus padres?»
Murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 10 años. Mi tío Roberto y mi tía Marta me acogieron, por obligación, ya no por afecto. Y ahora te enviaron lejos. ¿Por qué? Luana se encogió de hombros, intentando parecer indiferente, aunque el rechazo aún dolía. Están cerrando un gran negocio, sociedad internacional. Creo que una sobrina gorda y coja no encaja con la imagen que quieren proyectar. La franqueza de sus propias palabras la sorprendió. Nunca había hablado tan abiertamente sobre eso, ni siquiera consigo misma. La gente suele desechar lo que no entiende, dijo Theo después de un momento. O lo que les hace ver sus propias fallas. Había algo en la forma en que lo dijo, no como un consuelo vacío, sino como una verdad duramente aprendida, que hizo que Luana lo mirara con nuevos ojos. Este hombre también cargaba heridas, quizás más profundas que las de ella. Gracias por la cena, dijo finalmente, y por no hacerme sentir una carga. Theo asintió, aceptando el agradecimiento sin desmerecerlo. Mañana puedo mostrarte la propiedad, si quieres, para que conozcas los alrededores. Me gustaría, respondió con una sonrisa genuina, la primera desde que llegó. Después de la cena, ayudó a lavar los platos, insistiendo cuando él dijo que no era necesario. Trabajaron lado a lado en silencio, desarrollando una coreografía natural, como si ya estuvieran acostumbrados a la presencia el uno del otro. Más tarde, en su habitación, Luana se acostó en la cama desconocida, escuchando los sonidos de la montaña, el viento en los árboles, el ocasional ulular de una lechuza, el crepitar distante de la chimenea. Estaba lejos de todo lo que conocía, abandonada por personas que deberían amarla, en una casa en medio del bosque con un hombre misterioso, y extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Los días siguientes establecieron una rutina tranquila. Theo mostró a Luana los límites de la propiedad, la huerta, el pequeño pero productivo huerto de frutales, el gallinero, el manantial que suministraba agua a la casa y los caminos principales por el bosque que rodeaba el claro. Al principio, ella se movía con cautela, constantemente consciente de su limitación física y de las dificultades del terreno irregular. Esperaba impaciencia de parte de él, acostumbrada a ser siempre el motivo del retraso, el obstáculo. Pero Theo adaptaba su paso naturalmente al de ella, sin hacer de ello un evento o motivo de comentario. En la primera semana, Luana comenzó a ayudar en la huerta. El trabajo era físicamente exigente: arrancar hierbas malas, remover la tierra, plantar nuevas plántulas, pero había algo profundamente satisfactorio en poner las manos en el suelo, en crear vida. Theo le enseñó a reconocer las hierbas medicinales que crecían en la ladera, muchas de las cuales ella ya conocía a través de las historias de su abuela materna, una curandera respetada en su comunidad en el interior de Córdoba. Mi abuela decía que esta hierba calma el espíritu atormentado, comentó Luana un día, mientras recolectaban lavanda silvestre. Ella hacía pequeñas almohadas con las flores secas para ahuyentar pesadillas. Tu abuela era una mujer sabia, respondió Theo, observando cómo sus dedos trabajaban con delicadeza a pesar de su cuerpo robusto, una contradicción que él parecía notar cada vez más. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Luana transformaba la casa en la montaña. Pequeños toques femeninos surgían en los rincones antes austeros, un arreglo de flores silvestres sobre la mesa de la cocina, cojines hechos con retazos en el sofá de la sala, cortinas de tela ligera en las ventanas que antes estaban cubiertas solo por persianas de madera. Theo observaba estos cambios en silencio, sin comentar, pero Luana notaba el modo en que sus ojos se detenían en los nuevos elementos, como si intentara comprender no solo la transformación del espacio, sino también lo que sucedía dentro de él. Las mañanas seguían un ritmo constante. Se despertaban con el amanecer, ella por elección, él por hábito. Compartían un café simple en el porche, observando la niebla que cubría el valle disiparse lentamente. Raramente hablaban durante este ritual. Era un silencio confortable, como si las palabras fueran innecesarias en aquel momento, suspendido entre la noche y el día pleno. Después, cada uno seguía con sus tareas.
Teo generalmente iba a revisar trampas en el bosque, cortar leña o hacer reparaciones en la propiedad. Luana cuidaba de las gallinas, de la huerta y de la casa. Poco a poco, su cuerpo, antes acostumbrado solo a la inactividad forzada en la mansión, se adaptaba al trabajo físico. Sus manos, que nunca habían conocido callos, ahora exhibían las marcas de una vida productiva. Y apas y sorprendentemente, su pierna lesionada parecía más fuerte, menos dolorida, como si el movimiento constante, pero respetuoso, estuviera reconstruyendo lentamente lo que años de sobreprotección tóxica habían deteriorado. Fue durante una tarde particularmente calurosa de octubre que algo cambió entre ellos. Luana estaba en la cocina, preparando conservas con los tomates que habían recolectado en abundancia. Cuando Teo entró cargando una cesta de setas, «Encontré estas cerca del arroyo», dijo, colocando la cesta sobre la mesa. «Pensé que te gustaría usarlas para la cena». Luana se acercó, examinando las setas con interés. «¿Son shimeji salvajes? No sabía que crecían por aquí». «Existe todo un mundo escondido en esta montaña», respondió él, y había algo diferente en su voz, una suavidad que ella rara vez oía, para quien sabe dónde buscar. Sus miradas se encontraron sobre la cesta, y por primera vez, ninguno de los dos desvió la vista. Había una pregunta silenciosa en los ojos de Teo, algo que iba más allá de las palabras cotidianas que intercambiaban. «¿Conoces bien estas setas?», preguntó Luana, sintiendo la necesidad de romper la tensión repentina. «¿Estás seguro de que no son venenosas?». Una rara sonrisa curvó sus labios. «Aprendí a diferenciar lo que nutre de lo que mata. Es una lección que el bosque enseña pronto». «¿Y qué más te enseñó el bosque?». La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión contemplativa. A aceptar la soledad, a encontrar fuerza en el silencio, a reconocer la belleza en las cosas imperfectas. Su mirada recorrió el rostro de Luana, bajando a sus brazos fuertes, sus manos callosas, su cuerpo que la sociedad llamaría inadecuado, pero que allí, en aquel momento, parecía perfectamente alineado con el ambiente, natural, fuerte, genuino. «Nunca fui buena aceptando mis imperfecciones», confesó ella, bajando los ojos. «Pasé la vida intentando esconderme, volverme invisible para no molestar con mi inadecuación». Teo dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «Lo que tú llamas inadecuación, yo lo llamo verdad. No hay nada más auténtico que llevar tus marcas sin disfraces». Su mano se alzó, vacilante, y por un instante Luana pensó que él tocaría su rostro. Pero el momento fue interrumpido por el sonido distante de un motor subiendo por el sendero, un ruido tan inusual en aquel aislamiento que ambos se sobresaltaron. Teo se apartó, su cuerpo instantáneamente tenso. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose rápidamente a la puerta. Luana lo siguió hasta el porche, ignorando la instrucción. El sendero que llevaba a la casa estaba vacío, pero el ruido del motor se hacía más fuerte a cada segundo. «¿Quién podría ser?», preguntó, sintiendo una punzada de aprensión. En 2 meses viviendo allí, nunca habían recibido visitas. «No sé, nadie viene aquí sin avisar». El tono de Teo era sombrío, casi hostil. Finalmente, un jeep lujoso emergió en la curva del sendero, esparciendo barro y hojas. Incluso a la distancia, Luana reconoció el vehículo. Era de Lucio. Su estómago se contrajo en un nudo de ansiedad. El jeep se detuvo frente a la casa, y de él bajaron 3 personas. Lucio, impecable en su traje de lino, totalmente inadecuado para el ambiente. Tío Roberto, con expresión grave, y un hombre que Luana no conocía, llevando una carpeta de cuero. «Hola, querida prima». La voz de Lucio, falsamente animada, cortó el aire como una cuchilla. «Qué bueno verte tan rústica». «¿Qué estás haciendo aquí, Lucio?», preguntó ella, cruzando los brazos defensivamente. «Negocios, claro». Él subió los escalones del porche con la confianza de quien se siente dueño de todo lo que pisa. «Este es el doctor Méndez, nuestro abogado. Tenemos algunos papeles para que firmes». Teo dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Luana y los visitantes. «Esta es una propiedad privada. Cualquier asunto debe ser tratado con cita previa». Lucio lo miró con desdén. «Casero, ¿correcto?
Quizás quieras retirarte mientras tratamos asuntos familiares. Un silencio pesado cayó sobre el porche. Luana vio los músculos de la mandíbula de Theo contraerse, pero su voz permaneció controlada cuando respondió: «Esta también es la casa de Luana ahora. Ella decide si quiere hablar con ustedes o no». La sorpresa en el rostro de Lucio sería cómica en otra situación. Él claramente no esperaba resistencia del casero. «Luana», intervino tío Roberto, avanzando un paso, «necesitamos que firmes algunos documentos relacionados con la venta de la propiedad de tus padres». «Es solo una formalidad. ¿La propiedad de mis padres?». La confusión era genuina. Ya pensé que todo se había vendido después del accidente. «No todo», dijo el abogado, hablando por primera vez. «Hay un área en Villa La Angostura que estaba a nombre de tu madre. Con la finalización del proyecto internacional que tu tío está desarrollando, necesitamos limpiar todas las pendientes legales de la familia». Luana miró a Theo, que mantenía los ojos fijos en Lucio, como si viera algo que los demás no. «Podemos hablar adentro», decidió finalmente, «solo para entender de qué se trata». El grupo entró en la sala, la presencia urbana y pulcra de los visitantes contrastando grotescamente con la simplicidad natural del ambiente. Lucio analizaba todo con una sonrisa de desprecio mal disimulado, mientras el tío Roberto parecía incómodo, evitando la mirada de su sobrina. El abogado abrió su carpeta sobre la mesa de la cocina, esparciendo documentos con logotipos oficiales y sellos notariales. «Es muy simple, señorita Luana. Este documento transfiere los derechos de la propiedad en Villa La Angostura, que pertenecía a su madre, al nombre de su tío. Como usted es la única heredera directa, su firma es necesaria». «¿Y por qué haría eso? Si la propiedad es mía por derecho». «Porque es lo mejor para todos», interrumpió Lucio, impaciente. «Esa tierra forma parte de un proyecto mayor. Estamos transformando toda la región en un complejo turístico de lujo. Será el mayor emprendimiento de este tipo en Argentina. Destruyendo el bosque nativo en el proceso, me imagino», comentó Theo, que permanecía apoyado en la pared, observando. Lucio le lanzó una mirada irritada. «¿Quién eres tú para opinar sobre desarrollo económico? ¿Un casero que vive aislado del mundo real?». «Lucio», advirtió tío Roberto, visiblemente incómodo con la creciente tensión, «no estamos aquí para crear conflictos. Solo le estoy explicando la situación a mi primita», replicó él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Volviéndose hacia Luana, continuó. «Tendrás una compensación financiera, claro. No mucho, considerando que ya te hemos cuidado por años, pero lo suficiente para, mejorar tu situación aquí». El tono condescendiente encendió algo dentro de Luana, una chispa de indignación que había sido sofocada por años de subordinación. «¿Y si no quiero vender?». La pregunta flotó en el aire como un desafío. Lucio entrecerró los ojos, toda pretensión de cordialidad desapareciendo de su rostro. «No seas tonta, Luana. ¿Qué harías con una propiedad en Villa La Angostura? Apenas puedes cuidarte a ti misma». «De hecho», intervino Theo, apartándose de la pared, «Luana ha demostrado ser extremadamente capaz. La huerta nunca produjo tanto, y las mejoras en la casa son mérito de ella». «Nadie pidió tu opinión», gruñó Lucio, antes de volverse nuevamente hacia Luana. «Piensa bien, prima. Esta es tu oportunidad de finalmente contribuir a la familia, demostrar gratitud por todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo lo que hicieron por mí?». La voz de Luana tembló, no de miedo, sino de una rabia contenida que finalmente encontraba salida. «¿Cómo qué exactamente? Tratarme como una carga durante 16 años, recordarme constantemente que mi existencia era inconveniente». «Luana», tío Roberto parecía genuinamente sorprendido con su reacción. Quizás nunca había realmente escuchado su voz antes, solo el eco de su propia indiferencia. «Creo que necesito tiempo para pensar», dijo ella, retrocediendo un paso. «Ya no firmaré nada hoy». Lucio golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar los papeles. «No tenemos tiempo para tus caprichos. El inversor extranjero llega en 2 semanas y necesitamos tener todo resuelto». «¿Entonces este es el gran negocio? ¿El motivo por el cual me mandaron lejos?». Luana soltó una risa amarga. «Para que yo no los avergonzara frente a los inversores con mi apariencia
inadecuada. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tío Roberto tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Lucio solo endureció la expresión. Siempre fuiste un problema, Luana, siempre necesitando cuidados especiales, siempre estorbando. Esta es tu oportunidad de finalmente hacer algo útil. Creo que es hora de que se vayan, intervino Teo, su voz tranquila, pero con una amenaza subyacente que hizo que incluso Lucio dudara. Esto es un asunto familiar, insistió el primo, y tú no tienes nada que ver con esto. Ella pidió tiempo para pensar, respondió Teo, cruzando los brazos sobre su ancho pecho. Y esta es mi casa, entonces sí, tengo todo que ver con esto. Por un momento, pareció que Lucio reaccionaría físicamente. Tal era la rabia en su rostro. Pero tío Roberto le puso una mano en el brazo, conteniéndolo. Está bien. Dejaremos los documentos para que los analices, Luana, pero necesitamos una respuesta pronto. El abogado recogió rápidamente los papeles principales, dejando una copia sobre la mesa. Los tres hombres se dirigieron a la puerta, con Lucio lanzando una última mirada venenosa a Luana y Teo. Te arrepentirás de no cooperar, prima. Siempre fuiste tan ingrata. La puerta se cerró detrás de ellos, y el sonido del motor pronto se perdió en la distancia. Luana se desplomó en una silla, todo el cuerpo temblándole con la tensión de la confrontación. ¿Estás bien?, preguntó Teo, acercándose cautelosamente, como si temiera que ella pudiera desmoronarse al menor toque. No sé, respondió honestamente. Nunca enfrenté a mi familia de esta forma antes. Siempre acepté todo lo que me impusieron. Siempre me esforcé para no ser una carga mayor de lo que ya era. Nunca fuiste una carga, dijo él con una intensidad que la hizo levantar los ojos. Ni aquí, ni en ningún lugar. El problema nunca fuiste tú, Luana. Eran ellos, incapaces de ver más allá de sus propias limitaciones. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?, preguntó ella, la voz quebrada. Desde que llegué, nunca me hiciste sentir equivocada. Teo se arrodilló ante ella, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Había algo en aquella mirada que hacía que su corazón se acelerara, una vulnerabilidad que él rara vez permitía que otros vieran. Porque reconozco el dolor en tus ojos, dijo suavemente. Conozco el peso de cargar cicatrices que los otros no comprenden, de ser juzgado no por lo que eres, sino por lo que los otros ven o dejan de ver. Lentamente, como si le diera la oportunidad de retroceder, Teo extendió la mano y tocó el rostro de Luana, su pulgar trazando suavemente la curva de su mejilla. Eres la persona más fuerte que he conocido, Luana, no a pesar de tus cicatrices, sino por ellas, por haber sobrevivido a todo lo que intentaron hacerte creer sobre ti misma. El toque era tan gentil, tan reverente, que lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Luana. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, como lluvia después de una larga sequía, lavando años de autodepreciación forzada. No llores, murmuró él, secando una lágrima con el pulgar. O mejor, llora si lo necesitas. A veces las lágrimas son necesarias para limpiar las heridas. Fue Luana quien eliminó la distancia final entre ellos. Con una valentía que no sabía poseer, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. Un beso vacilante, casi inocente, cargado de preguntas no formuladas. Por un segundo terrible, Teo se quedó inmóvil, y ella temió haber cometido un error irreparable. Pero entonces él respondió, sus labios moviéndose contra los de ella, con una ternura que contrastaba con la fuerza contenida en su cuerpo. Sus manos grandes envolvieron el rostro de Luana como si ella fuera algo precioso, frágil, digno de protección. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, un silencio cargado de significado flotó entre ellos. Esto fue, comenzó Luana, sin saber cómo completar la frase. Inevitable, concluyó Teo, una sonrisa pequeña, casi tímida, suavizando las líneas duras de su rostro, como el cambio de las estaciones. Aquella noche, prepararon la cena juntos, moviéndose por la cocina en una danza sincronizada, con toques ocasionales, dedos rozándose al pasar un utensilio,
una mano posada momentáneamente en la espalda, miradas que duraban más de lo necesario. La visita perturbadora de la familia de Luana parecía haber catalizado algo que se venía construyendo lentamente entre ellos durante aquellos meses de convivencia. Después de la cena, se sentaron en el porche, observando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro de la montaña. Theo trajo una manta gruesa y la envolvió en los hombros de ambos, creando un capullo de calor contra el frío de la noche. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él, refiriéndose a los documentos dejados por tío Roberto. «Sobre la propiedad en Villa La Angostura». Luana suspiró, recostando la cabeza en el hombro de él. «No sé. Nunca supe que mi madre tenía una propiedad allí. Siempre me dijeron que todo se había liquidado después de la muerte de mis padres para pagar deudas. ¿Crees que estaban mintiendo? No sería la primera vez», respondió con amargura. «Mi tío y Lucio siempre controlaron toda la información sobre la herencia de mis padres. Yo era demasiado joven para cuestionar cuando sucedió, y después me acostumbré a no hacer preguntas». Theo la abrazó más fuerte, y ella sintió la tensión en su cuerpo. Hay algo más en esta historia. La reacción de Lucio fue desproporcionada para una simple transferencia de propiedad. Él siempre fue así, controlador, agresivo, especialmente conmigo. Antes del accidente, el accidente que él causó, recordó Theo, su voz endureciéndose, y que cambió tu vida para siempre. Luana levantó el rostro hacia él, sorprendida por la intensidad de su reacción. «¿Por qué esto te afecta tanto? Apenas me conocías hasta hace unos meses». Theo se quedó en silencio por un largo momento, su perfil recortado contra el cielo estrellado, los ojos fijos en un punto distante. «Conozco a hombres como tu primo», dijo finalmente. «Hombres que creen que el mundo debe doblegarse a su voluntad, que vidas pueden ser destruidas para satisfacer sus ambiciones». Hizo una pausa, respirando hondo. «Hombres como aquellos que destruyeron mi vida anterior». Era la primera vez que él hablaba tan directamente sobre su pasado. Luana esperó, dándole espacio para continuar si quería. «Yo tenía una empresa de tecnología en Buenos Aires», prosiguió él, la voz baja, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar después de tanto tiempo guardadas. «Desarrollábamos soluciones sostenibles para comunidades rurales, sistemas de energía solar, purificación de agua, comunicación vía satélite para áreas remotas. Éramos pequeños, pero estábamos creciendo, marcando la diferencia». Hizo una pausa, y Luana entrelazó sus dedos con los de él, ofreciendo apoyo silencioso. «Un conglomerado más grande se interesó por nuestro trabajo, no por los resultados sociales, sino por la tecnología que podría ser adaptada para fines comerciales más lucrativos. Cuando me negué a vender, comenzaron una campaña de difamación. Plantaron pruebas de corrupción, manipularon datos, compraron testigos». Su voz temblaba ligeramente con la rabia contenida, y Luana apretó su mano con más fuerza. «Perdí todo, mi empresa, mi reputación, mis amigos, lo peor». Él cerró los ojos, como si el dolor fuera físico. «Mi novia estaba embarazada de 7 meses. El estrés de la situación, el acoso constante de la prensa, ella sufrió un colapso. Perdimos al bebé». «Oh, Theo». Luana sintió que su corazón se contraía con el dolor de él. Ella no lo soportó. 6 meses después, se quitó la vida. Dejó una carta diciendo que no podía vivir más con los recuerdos, con la pérdida. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, probablemente por primera vez en años. Después de eso, yo simplemente desaparecí. No podía enfrentar aquel mundo nuevamente, un mundo donde hombres como tu primo destruyen vidas sin consecuencias, protegidos por dinero e influencia. Luana lo abrazó con fuerza, sintiendo sus propias lágrimas mezclarse con las de él. La magnitud de su dolor era abrumadora, incomparable a lo que ella misma había sufrido. «Compré esta tierra, construí esta casa con mis propias manos, determinado a vivir lejos de todo lo que me recordaba aquella vida. Y funcionó por un tiempo. La soledad era preferible al dolor de los recuerdos, hasta que yo aparecí y traje el mundo externo de vuelta», completó Luana, con un toque de culpa.
Teo se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. Tú no trajiste el mundo externo, Luana. Tú trajiste vida a un lugar que estaba solo existiendo. Tú me hiciste recordar que aún existen cosas por las cuales vale la pena luchar. Sus manos enmarcaron el rostro de ella, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza contenida en sus dedos callosos. Nunca pensé que volvería a sentir esto por alguien. Este deseo de proteger, de cuidar, de pertenecer. Teo. Él la silenció con un beso, más profundo y urgente que el primero. Un beso que hablaba de pérdida y de reinicio, de heridas que comenzaban a cicatrizar y nuevas posibilidades que se abrían. Cuando se separaron, jadeantes, él presionó su frente contra la de ella. No sé lo que tu primo está tramando con esa propiedad en Villa La Angostura, pero sé que es más de lo que parece, y no voy a dejar que él te haga lo que me hicieron a mí. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Luana, sintiéndose simultáneamente asustada y extrañamente esperanzada. Ellos tienen dinero, abogados, influencia. El conocimiento es poder, respondió Teo. Antes de decidir cualquier cosa sobre los documentos, necesitamos descubrir qué es lo que realmente está en juego. ¿Qué significa esa propiedad? ¿Por qué es tan importante para ellos ahora, después de todos estos años? ¿Cómo? Una sonrisa determinada surgió en sus labios. Tengo algunos contactos de mi vida anterior que aún me deben favores. Personas que saben cómo buscar información sin llamar la atención. Por primera vez desde que lo conociera, Luana vislumbró al hombre que Teo había sido antes, el emprendedor brillante, el líder, el visionario que había construido una empresa desde cero y desafiado a poderosos. ¿Harías eso por mí?, preguntó casi incrédula. ¿Volverías a conectarte con tu pasado? Por ti, respondió él simplemente. Yo enfrentaría hasta a los demonios que me trajeron hasta aquí. La intensidad de sus palabras, la absoluta certeza en su voz, despertó algo dentro de Luana que había permanecido adormecido por años. Una sensación de valor propio, de merecer ser protegida, de ser digna de lucha. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de la montaña, sellaron una promesa silenciosa, no solo de amor naciente, sino de alianza, de fuerza compartida contra las sombras del pasado que amenazaban con engullirlos. Y cuando finalmente entraron, de la mano, hacia la habitación de Teo, había una nueva determinación en sus pasos. Esta noche marcaba no solo la unión de dos cuerpos que habían conocido el dolor del rechazo, sino también el nacimiento de un propósito común. Juntos, enfrentarían lo que sea que Lucio estuviera planeando. Juntos, redefinirían el significado de fuerza, de belleza, de pertenencia. A la mañana siguiente, Teo se despertó antes del amanecer, como era su costumbre. Por un momento, permaneció inmóvil, absorbiendo la sensación inusual de tener a Luana dormida a su lado, su cuerpo cálido y sólido contra el de él, sus cabellos oscuros esparcidos por la almohada. La intimidad que habían compartido la noche anterior había sido al mismo tiempo tierna e intensa. Un encuentro de almas heridas reconociendo una en la otra el reflejo de su propio dolor y, paradójicamente, la promesa de curación. Con cuidado de no despertarla, se levantó y se vistió silenciosamente. Había decisiones que tomar, acciones que planear. La visita de Lucio y tío Roberto había desencadenado algo que ya no podía ser ignorado o pospuesto. En la cocina, mientras preparaba café, su mente trabajaba metódicamente, como en los tiempos en que lideraba su empresa. Primero, necesitaba entender exactamente qué estaba en juego con la propiedad en Villa La Angostura. Para ello, tendría que hacer algo que había evitado durante 5 años, reconectarse con su pasado. Tomando un celular viejo que mantenía guardado para emergencias, lo encendió por primera vez en meses. La batería estaba baja, pero suficiente. Marcó un número que sabía de memoria, a pesar de los años. ¿Miguel? Soy Teo. Sí, estoy vivo. Una pausa, mientras escuchaba la reacción sorprendida del otro lado. Necesito un favor. Es sobre una propiedad en Villa La Angostura. Cuando Luana despertó, encontró la cama vacía. Por un momento, un viejo miedo familiar se instaló en su pecho.
el miedo de haber sido una vez más desechada, abandonada. Pero entonces sintió el olor a café fresco y escuchó el sonido distante de Theo hablando por teléfono en el porche. Se vistió con la ropa de la noche anterior y siguió el aroma hasta la cocina, donde una taza humeante la esperaba sobre la mesa, junto con unas tostadas y mermelada casera. El cuidado en este simple gesto disipó completamente el miedo momentáneo. A través de la ventana, vio a Theo en el porche, celular al oído, expresión seria mientras escuchaba atentamente. El hombre que veía ahora parecía diferente. La postura más erguida, los gestos más precisos, la energía más enfocada. Era como si una parte adormecida de él se hubiera despertado, una faceta de su personalidad que había permanecido enterrada durante todo el tiempo que lo había conocido. Cuando él finalmente entró, sus ojos inmediatamente buscaron los de ella, una sonrisa suavizando su expresión grave. «Buenos días», dijo, acercándose para besarla suavemente. «Espero que hayas dormido bien». «Mejor que en mucho tiempo», respondió sinceramente. «¿Estabas haciendo llamadas?» Theo asintió, sentándose a la mesa con ella. «Contacté a algunos amigos de mi vida anterior, personas en quienes confío, que pueden ayudarnos a descubrir qué está pasando con esa propiedad en Villa La Angostura». Luana sintió una ola de gratitud y también de preocupación. «¿Estás seguro de que quieres involucrarte en esto? Después de todo lo que pasaste». Él cubrió la mano de ella con la suya. «Estoy seguro. Lo que me pasó fue devastador. Pero esconderme aquí, evitando el mundo, quizás fue una forma de dejar que ellos ganaran definitivamente». «¿Y ahora?» «Ahora luchamos», respondió con simplicidad. «Pero antes, necesitamos entender contra qué estamos luchando». Tomaron café juntos, discutiendo posibilidades, teorías, planes. La conexión entre ellos, fortalecida por la intimidad de la noche anterior, creaba una sensación de sociedad que Luana jamás había experimentado antes. «¿Qué descubriste hasta ahora?», preguntó, mientras lavaban los platos lado a lado. «No mucho aún. Miguel, mi antiguo socio, está verificando registros oficiales de la propiedad. Pero hay algo interesante. Aparentemente, hay rumores sobre el descubrimiento de una gran reserva de agua mineral en la región, una de las mayores del país. Si es verdad, sería extremadamente valiosa», completó Luana, comprendiendo las implicaciones, «especialmente para un conglomerado internacional». Theo asintió, impresionado con su rápida deducción. «Exactamente. Y si la propiedad de tu madre está ubicada sobre esa reserva o en una posición estratégica para su explotación, explicaría el súbito interés de Lucio, el inversor extranjero, todo». Miguel prometió más información hasta mañana. Mientras tanto, él dudó como si considerara sus próximas palabras. «Mientras tanto, creo que deberíamos visitar la propiedad, ver con nuestros propios ojos de qué estamos hablando». Luana parpadeó sorprendida. «Ir hasta Villa La Angostura. ¿Pero cómo? No tenemos coche y está demasiado lejos para ir a pie». Una sonrisa enigmática curvó los labios de Theo. «Tengo una camioneta antigua en el garaje en la parte trasera de la propiedad. Raramente la uso, para preservar nuestro aislamiento, pero funciona perfectamente». «Nunca mencionaste eso. Nunca la necesitamos antes», respondió simplemente. «Pero ahora la necesitamos. Podemos salir después del almuerzo y llegar allí antes del anochecer». La idea de dejar el refugio seguro de la montaña, de aventurarse en el mundo exterior que había sido tan cruel con ella, causaba aprensión en Luana. Pero también había una excitación creciente, un sentido de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Vamos a hacerlo», decidió, con una firmeza que sorprendió a ambos. Después de un almuerzo ligero, se prepararon para el viaje. Theo puso algunas herramientas, agua y provisiones en la camioneta, mientras Luana arreglaba una pequeña mochila con ropa básica para pasar la noche, en caso de ser necesario. La camioneta era antigua, pero bien cuidada, el motor rugiendo con vigor cuando Theo la encendió. Mientras bajaban por el sendero empinado que llevaba a la carretera principal, Luana observaba la casa disminuir en el retrovisor. Por primera vez desde que llegara, estaba dejando aquel santuario, pero no se sentía abandonada.
Estaba partiendo por elección propia, con un propósito, al lado de alguien que la valoraba. La carretera serpenteaba por la montaña, ofreciendo vistas espectaculares del valle de abajo. En contraste con la subida tortuosa que había hecho hacía meses, ahora Luana apreciaba cada curva, cada vislumbre del paisaje, como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. «Nunca pensé que saldría de aquí tan pronto», comentó Theo, rompiendo un silencio confortable. «Construí mi vida para no necesitar más enfrentar el mundo de afuera. ¿Y cómo te sientes ahora?». Él consideró la pregunta por un momento, los ojos fijos en la carretera, extrañamente en paz, como si estuviera finalmente enfrentando algo que debería haber enfrentado hace mucho tiempo. «Tengo miedo», admitió Luana mirando por la ventana, «no solo de Lucio y sus planes, sino de volver a un mundo que siempre me hizo sentir equivocada, inadecuada». Theo extendió la mano entrelazando sus dedos con los de ella. «Tú no estás equivocada, Luana. Nunca lo estuviste. Y ahora lo sabes. Esa es la diferencia». La certeza en sus palabras calentó algo dentro de ella. Era verdad. No era más la misma persona que había llegado a la montaña meses atrás, cargando el peso del desprecio de los otros como si fuera su propia carga. Había descubierto su fuerza, su valor, a través de los ojos de alguien que veía más allá de las apariencias, y con esa fuerza recién descubierta estaba lista para enfrentar lo que sea que Villa La Angostura les reservara, y las verdades que podrían finalmente salir a la luz sobre su pasado, su familia y el legado que desconocía. Villa La Angostura se reveló como una sorpresa. Anidada entre montañas verdes, la pequeña villa turística exhalaba una tranquilidad que contrastaba profundamente con el tumulto interno que Luana sentía. Las casas de madera y piedra, las calles empedradas, los pequeños cafés con mesitas en la acera, todo tenía un aire de postal, un escenario perfecto que parecía demasiado distante de los secretos y conspiraciones que los trajeron hasta allí. Según el mapa que Miguel me envió, la propiedad está a unos 3 kilómetros de la villa, siguiendo en dirección al Parque Nacional Nahuel Huapi, explicó Theo, mientras estacionaban la camioneta frente a una posada discreta. Pensé que sería mejor quedarnos en la villa esta noche. Mañana temprano visitamos el lugar. Luana asintió, sintiéndose repentinamente exhausta. El viaje no había sido largo, pero el peso emocional de la situación drenaba sus energías. La habitación de la posada era sencilla, pero acogedora. Una cama matrimonial con colcha artesanal, cortinas de encaje en las ventanas, un pequeño baño con ducha de gas. «Descansa un poco», sugirió Theo, notando su cansancio. «Voy a encontrarme con Miguel en el café de la esquina. Él condujo desde Buenos Aires para traernos algunos documentos personalmente». «¿Puedo ir contigo?», ofreció Luana, aunque su cuerpo imploraba descanso. «No es necesario», respondió él, acariciando su rostro con ternura. «Has tenido muchas emociones en los últimos días. Descansa, y cuando yo vuelva, discutimos lo que descubrimos». Después de la salida de Theo, Luana se acostó en la cama, observando el techo de madera. La exhaustión física pronto se dio lugar a una inquietud mental. Estaba a pocos kilómetros de una propiedad que había pertenecido a su madre, un pedazo de tierra que podría haber sido su hogar si el destino hubiera seguido otro curso. Tantas preguntas sin respuesta, tantas piezas faltando en el rompecabezas de su historia. Sin conseguir relajarse, se levantó y caminó hasta la ventana. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, iluminando las montañas de alrededor con una luz dorada. Fue entonces cuando notó, del otro lado de la calle, un coche negro de cristales oscuros, modelo importado, que parecía fuera de lugar en aquel ambiente rústico. Algo en aquel vehículo encendió una alarma en su mente. Observó por algunos minutos, hasta ver a 2 hombres saliendo de un restaurante cercano y entrando en el coche. Incluso a la distancia, reconoció a uno de ellos. Lucio, el otro hombre, más alto y de cabellos canosos, era un extranjero que nunca había visto antes. El corazón de Luana se aceleró. No podía ser coincidencia. Lucio estaba allí, probablemente con el inversor extranjero que había mencionado. Ellos también vinieron a verificar la propiedad. Su primer impulso fue llamar a Theo,
pero se dio cuenta de que no habían intercambiado números de celular, una consecuencia del aislamiento en que vivían en la montaña. Decidió esperar, observando el coche negro maniobrar y seguir en la dirección que, presumiblemente, llevaba a la propiedad. Cuando Theo regresó, casi una hora después, encontró a Luana agitada, andando de un lado a otro en la pequeña habitación. «Lucio está aquí», anunció ella incluso antes de que él cerrara la puerta. «Lo vi saliendo de un restaurante con un hombre que debe ser el inversor extranjero». La expresión de Theo se endureció. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Estaban en un coche negro, de esos importados caros. Siguieron en la dirección que mencionaste, hacia donde está la propiedad». Theo soltó la carpeta que traía y se sentó en el borde de la cama, procesando la información. «Esto confirma nuestras sospechas. Sea lo que sea que estén planeando, es lo suficientemente grande como para que Lucio traiga personalmente al inversor a ver el lugar». «¿Qué descubrió Miguel?», preguntó Luana, sentándose a su lado. Theo abrió la carpeta, revelando varios documentos, mapas y algunas fotografías antiguas. «La propiedad de tu madre es más grande de lo que imaginábamos, cerca de 200 hectáreas, incluyendo un área de preservación con un manantial significativo. Según los registros que Miguel encontró, tus abuelos maternos compraron la tierra en los años 1970, cuando la región aún era prácticamente desconocida». «Apenas me acuerdo de mis abuelos», comentó Luana, sintiendo una punzada de tristeza. «Murieron cuando yo era muy pequeña». «Hay más», continuó Theo, mostrándole un recorte de periódico. «Tu abuela era conocida en la región como una curandera, especialista en hierbas medicinales nativas. Había rumores de que el agua del manantial en la propiedad tenía propiedades especiales, que potenciaba los efectos de las hierbas». Luana tomó el recorte, un artículo de un periódico local de décadas atrás, con una foto en blanco y negro de una mujer de cabellos canosos, rodeada de frascos de vidrio y plantas secas. Su corazón dio un vuelco al reconocer los mismos ojos que veía en el espejo todos los días. «Mi abuela», murmuró, tocando la imagen con la punta de los dedos. «Ella tenía una reputación impresionante», explicó Theo. «La gente venía de lejos para consultas. Después de su muerte, su hija, tu madre, continuó el trabajo por algún tiempo, hasta mudarse a Buenos Aires después del matrimonio». Luana absorbía cada palabra, sintiendo piezas dispersas de su historia personal, finalmente comenzando a encajar. «¿Entonces la propiedad quedó abandonada?» «No exactamente. Tu madre contrató a un casero local para mantener el lugar. Aparentemente, ella regresaba regularmente, especialmente después de tu nacimiento. Hay registros de varias visitas hasta...». Theo dudó. «Hasta el accidente», completó Luana, un nudo formándose en su garganta. «Hasta que Lucio me empujó y me rompí la pierna». Theo asintió, su expresión sombría. «Miguel encontró algo interesante sobre eso también. Un informe médico del hospital donde fuiste tratada después de la caída. El documento menciona circunstancias sospechosas y una recomendación para investigación más detallada que nunca fue seguida. ¿Qué significa eso? Puede que no signifique nada, o puede que signifique que alguien interfirió para que el caso no fuera investigado adecuadamente». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Luana digería esta información. Memorias fragmentadas de aquel día regresaban. El empujón de Lucio, el dolor punzante en la pierna, los gritos de los adultos, y después, el cambio en el comportamiento de la familia, especialmente de tío Roberto, que había asumido su tutela después de la muerte de sus padres. «Hay una cosa más», continuó Theo, su voz ahora más suave. «Miguel encontró el informe del accidente de coche que mató a tus padres. Hay inconsistencias». El corazón de Luana se aceleró. «¿Qué tipo de inconsistencias?» «El informe oficial menciona fallo en los frenos como causa del accidente, pero hay un anexo, archivado separadamente, de un mecánico que examinó el vehículo. Él identificó señales de adulteración en el sistema de frenos». «¿Adulteración?». La palabra flotó en el aire como una acusación. «¿Estás diciendo que no fue un accidente?». Theo tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos.
Estoy diciendo que existen muchas coincidencias perturbadoras. Tu lesión causada por Lucio, la muerte de tus padres poco después, la ocultación de la propiedad en Villa La Angostura, que solo ahora, años después, quieren que firmes. ¿Y la reserva de agua mineral que mencionaste? Es real, confirmó Teo. Una de las mayores ya descubiertas en Argentina, según estudios geológicos recientes. El epicentro de la reserva está justamente bajo el área donde se encuentra la propiedad de tu madre. Luana se levantó abruptamente, incapaz de contener la agitación que crecía dentro de ella. ¿Entonces es eso? ¿Toda mi vida fue manipulada por causa de una propiedad, de una fuente de agua? No solo una fuente cualquiera, corrigió Teo, también levantándose. Estamos hablando de un recurso natural potencialmente muy valioso. En un mundo donde el agua potable se vuelve cada vez más escasa, una reserva de ese porte representa poder y dinero, mucho dinero. Las implicaciones eran vertiginosas. Luana intentaba conectar los puntos, el accidente, en la piscina que la había dejado permanentemente lesionada, la muerte sospechosa de sus padres, los años de abuso psicológico en casa de sus tíos. ¿Todo parte de un plan mayor? Necesitamos ir a la propiedad, decidió súbitamente. Ahora, no mañana. Necesito ver con mis propios ojos. Teo dudó. Ya está oscureciendo. ¿Y si Lucio está allí? Es exactamente por eso que necesitamos ir, insistió ella, una determinación nueva brillando en sus ojos. Si esperamos hasta mañana, ¿quién sabe lo que pueden hacer? Destruir evidencias, modificar algo en el lugar. Necesitamos ver lo que ellos están viendo, entender lo que están planeando. Después de un momento de consideración, Teo asintió. Tienes razón, vamos, pero con cuidado, no sabemos lo que podemos encontrar allí. En 15 minutos estaban en la camioneta, siguiendo por un camino de tierra que serpenteaba entre la vegetación densa. El crepúsculo avanzaba rápidamente, bañando el paisaje en sombras alargadas. Teo conducía con cautela, atento a cada curva, cada señal en el camino. Según el mapa, la entrada de la propiedad debe ser justo después de aquella curva, indicó él, disminuyendo la velocidad. Al doblar la curva, vieron una cerca antigua de madera y un portón oxidado, parcialmente cubierto por enredaderas. No había placa o identificación, solo un camino estrecho más allá del portón, casi engullido por la vegetación. Parece abandonado, comentó Luana, sintiendo una extraña mezcla de decepción y alivio. Pero alguien estuvo aquí recientemente, observó Teo, señalando marcas de neumáticos en el barro. Y mira allí. Al final del camino visible, parcialmente oculto por los árboles, estaba el coche negro que Luana había visto en la villa. Lucio y el inversor estaban en la propiedad en aquel momento. Vamos a tener que continuar a pie, decidió Teo, estacionando la camioneta a una distancia segura, fuera de la línea de visión. Así podemos observar sin ser notados. Caminaron en silencio por el sendero, protegidos por la vegetación creciente y la penumbra del atardecer. El camino se abría gradualmente, revelando un claro donde una casa de 2 pisos, de estilo colonial, se erigía, imponente a pesar del aparente abandono. La construcción tenía un encanto nostálgico, porche amplio, ventanas altas, tejado a 2 aguas, a pesar de las señales evidentes de negligencia, pintura descascarada, algunas tejas faltantes, enredaderas subiendo por las paredes, aún emanaba una dignidad silenciosa, como una señora mayor que mantiene la postura a pesar de los años. «Es hermosa», susurró Luana, sintiendo una conexión instantánea con el lugar. Consigo imaginar a mi madre aquí, a mi abuela, interrumpiendo sus pensamientos. Voces masculinas resonaron desde la parte trasera de la casa. Teo hizo una señal para que se quedaran agachados y juntos rodearon la construcción, manteniéndose ocultos entre arbustos altos. En el patio trasero, cerca de un pozo de piedra ornamentado, estaban Lucio, el hombre de cabellos canosos que Luana había visto en la villa, y un tercer hombre, un señor de apariencia local, probablemente de unos 70 años. «Todo está conforme lo acordamos, señor Mendoza», decía el señor,
gesticulando hacia el pozo. El manantial sigue fuerte como siempre. El ingeniero que usted envió confirmó que es uno de los puntos de acceso directo al acuífero. «Excelente, señor Januario», respondió Lucio, en el tono falsamente cordial que Luana conocía bien. «Su trabajo como casero ha sido impecable todos estos años. Le garantizo que será generosamente recompensado cuando el proyecto avance». El hombre canoso, el inversor extranjero, presumiblemente, hablaba en inglés, con Lucio traduciendo. Parecía impresionado con lo que veía, gesticulando animadamente mientras discutía detalles técnicos. «¿Y la chica?», preguntó el casero, bajando la voz. «¿La hija de doña Elena?». Lucio hizo un gesto displicente. «No se preocupe por ella, firmará los documentos necesarios. Pero ella tiene derechos, señor Mendoza. Doña Elena le dejó todo a ella. Fue muy clara al respecto antes de...». El viejo casero dudó. «Antes del accidente», completó Lucio con una sonrisa fría. «Los accidentes ocurren, señor Januario, especialmente con personas que no saben el momento justo de cooperar». El tono amenazador no pasó desapercibido. El viejo retrocedió un paso, visiblemente incómodo. Luana sintió a Teo tensarse a su lado, sus manos cerrándose en puños. Ella misma sentía la sangre hervir con la confirmación velada de sus sospechas más sombrías. El grupo comenzó a moverse en dirección a la casa, continuando la conversación. Cuando entraron, Teo hizo una señal a Luana y juntos se acercaron al pozo que había sido el centro de la discusión. «Este debe ser el acceso al manantial que usaba tu abuela», susurró Teo, examinando la antigua estructura. «Es impresionante que aún esté intacto después de tantos años». Luana pasó la mano por el borde de piedra, sintiendo la conexión con un pasado que nunca había conocido realmente. «¿Qué quiso decir Lucio sobre mi madre y accidentes?», murmuró más para sí misma que para Teo. «Creo que acabamos de escuchar una confesión», respondió él, la rabia contenida en su voz. «Necesitamos pruebas, algo concreto que confirme lo que sospechamos». Un ruido proveniente de la casa los alertó. Lucio y los otros estaban saliendo. Rápidamente, se escondieron nuevamente entre los arbustos, observando al grupo regresar al coche. «Está decidido entonces», papá, decía Lucio al inversor. «Tan pronto como tengamos su firma, podemos avanzar con el proyecto. La explotación comenzará inmediatamente». «¿Y las cuestiones ambientales?», preguntó el extranjero en inglés con fuerte acento. Lucio rió. «En Argentina, todo se resuelve con las conexiones adecuadas. Ya tenemos las licencias prácticamente garantizadas». Cuando el coche finalmente partió, Luana y Teo permanecieron inmóviles por algunos minutos, asegurándose de que estaban realmente solos. El casero se había quedado atrás, cerrando la casa antes de seguir por un camino diferente, aparentemente en dirección a una pequeña construcción anexa que debía ser donde vivía. «Necesitamos hablar con él», decidió Luana. «El señor Januario. Él conoció a mi madre, a mi abuela. Debe saber la verdad sobre lo que sucedió». «Tienes razón», asintió Teo. «Pero necesitamos ser cautelosos. Él trabaja para tu primo desde hace años. No sabemos de qué lado está realmente». Se acercaron a la pequeña casa del casero, una construcción simple de una habitación, con luz amarillenta escapando por las rendijas de la ventana. Luana golpeó suavemente la puerta. «Señor Januario, ¿podemos conversar?». Hubo un momento de silencio, seguido por el sonido de pasos lentos. La puerta se abrió parcialmente, revelando el rostro arrugado del viejo casero, ahora marcado por una expresión de desconfianza. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?», preguntó, manteniendo la puerta entreabierta. «Mi nombre es Luana. Elena era mi madre». El impacto fue inmediato. Los ojos del viejo se abrieron, recorriendo el rostro de Luana como si buscara confirmación de sus palabras. Cuando habló nuevamente, su voz estaba quebrada. «Dios mío, tienes los ojos de ella. Los mismos ojos de doña Teresa también». «Doña Teresa era mi abuela», confirmó Luana, sintiendo la emoción crecer en su propia garganta. «Podemos entrar, por favor. Necesitamos conversar». Aún vacilante, el viejo abrió la puerta, permitiendo que entraran en el pequeño cuarto que servía de casa. Era un espacio simple pero acogedor, una cama estrecha, una mesa con 2 sillas, una estufa de leña,
estanterías con libros sorprendentemente bien organizados. «Sabía que un día usted vendría», dijo el señor Januario, indicando las sillas para que se sentaran. «Su madre siempre decía que este lugar era suyo por derecho, que un día usted reclamaría su legado». «¿Usted la conocía bien?», preguntó Luana, ansiosa por cualquier conexión con la madre que había perdido tan temprano. «La cuidé de niña, así como cuidé a doña Teresa antes, 3 generaciones de mujeres fuertes». Él sonrió tristemente. «Cuando doña Elena se casó y se mudó a Buenos Aires, prometí que mantendría el lugar para cuando ella regresara. Y ella regresaba, frecuentemente, especialmente después de su nacimiento. Usted estaba aquí cuando el accidente ocurrió, cuando perdí a mis padres». La expresión del viejo se cerró, una sombra cruzando sus ojos. «No fue accidente», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Nunca lo fue. Su madre descubrió algo sobre su hermano, su tío Roberto, algo relacionado con negocios ilícitos, lavado de dinero. Ella amenazó con denunciar, con sacar todo a la luz, y entonces los frenos del coche fueron adulterados», completó Teo. El señor Januario lo miró sorprendido. «¿Cómo sabe eso?». «Encontramos el informe del mecánico que examinó el vehículo», explicó Teo. «Estaba archivado separadamente, como si alguien quisiera esconderlo». El viejo asintió gravemente. «Después de que sus padres murieron, el señor Roberto vino aquí. Dijo que usted estaba bajo sus cuidados ahora, que la propiedad quedaría a su nombre hasta que usted alcanzara la mayoría de edad. Me pagó para mantener el lugar y mantener el secreto». «¿Secreto sobre qué?», preguntó Luana, sintiendo que finalmente llegaban al meollo de la cuestión. «Sobre el manantial, sobre sus propiedades especiales». Él se levantó lentamente y fue hasta una de las estanterías, retirando una caja de madera tallada. «Su abuela descubrió algo en el agua de aquí. No solo pureza, sino componentes que potenciaban las propiedades medicinales de las hierbas. Ella estudió esto durante años, documentó todo». Abriendo la caja, retiró un cuaderno de tapa de cuero, visiblemente antiguo y manipulado. «Este es el diario de investigación de doña Teresa. Ella registró todo, las propiedades del agua, los estudios que hizo, las curas que logró». Su madre continuó el trabajo, añadiendo sus propios descubrimientos. Luana tomó el cuaderno con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia familiar que nunca había conocido. Cuando su madre se dio cuenta del verdadero valor de lo que tenían aquí, se preocupó. Había rumores de grandes empresas interesadas en recursos hídricos en la región. Ella registró todo oficialmente, garantizando que la propiedad y el manantial quedarían protegidos, un legado para usted. «Y mi tío sabía eso», concluyó Luana, las piezas finalmente encajando. «Él y Lucio planearon todo, mi accidente para incapacitarme, después la muerte de mis padres, y finalmente me enviaron lejos, a la montaña, cuando surgió este negocio internacional». El señor Januario asintió lentamente. «El chico, Lucio, siempre fue problemático. Incluso de niño tenía algo malo en él. La forma en que la miraba a usted, como si resintiera su propia existencia. Y ahora quieren que yo firme documentos transfiriéndoles todo», completó Luana, la rabia creciendo en su pecho. «Para explotar el manantial, destruir todo lo que mi abuela y mi madre protegieron. No podemos dejar que eso suceda», afirmó Teo, su determinación evidente. «No solo por el valor sentimental y tu derecho legítimo, sino por el impacto ambiental. Una explotación como la que planean podría devastar el ecosistema local». El señor Januario tomó las manos de Luana entre las suyas, arrugadas por el tiempo. «Usted tiene los ojos de ellas, pero también tiene la fuerza. Doña Teresa solía decir que la verdadera curación viene de entender nuestro lugar en el mundo, de aceptar nuestras imperfecciones como parte de la belleza del todo». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Luana mientras absorbía las palabras del viejo casero, palabras que resonaban a través del tiempo, conectándola a mujeres que llevaban su sangre, su historia. «¿Qué haremos ahora?», preguntó mirando a Teo. «Luchar», respondió él simplemente,
con la verdad como nuestra arma más poderosa. Aquella noche, hospedados en la pequeña posada en la villa, Luana pasó horas leyendo el diario de su abuela, absorbiendo cada palabra, cada descubrimiento documentado con una meticulosidad científica sorprendente para alguien sin educación formal. Teo, por su parte, hablaba por teléfono con Miguel, elaborando un plan de acción. Miguel consiguió agendar una reunión con un fiscal especializado en delitos ambientales para pasado mañana, anunció Teo, finalizando la llamada. También está reuniendo toda la documentación sobre el accidente de tus padres y sobre las transacciones sospechosas de la empresa de tu tío en los últimos años. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Luana, levantando los ojos del diario. No lo sé, admitió honestamente. Tu tío y Lucio tienen dinero e influencia, pero la verdad tiene su propio poder. A la mañana siguiente, regresaron a la propiedad. Bajo la luz del día, la belleza del lugar era aún más evidente. La casa colonial rodeada de jardines parcialmente salvajes, árboles frutales, senderos que llevaban al denso bosque. El señor Januario los guió por el terreno, mostrando los lugares donde doña Teresa cultivaba sus hierbas, el laboratorio improvisado en la parte trasera de la casa, el manantial que emergía cristalino de entre rocas cubiertas de musgo. Este lugar es sagrado, explicó el viejo, arrodillándose con dificultad para tocar el agua que brotaba. Doña Teresa decía que la tierra tiene memoria, que el agua carga historias. Si usted escucha con atención, puede aprender secretos que la ciencia moderna olvidó. Luana también se arrodilló, sintiendo la conexión con el lugar de forma casi física, una pertenencia que nunca había experimentado en la mansión de sus tíos. Este era su verdadero legado, no solo la tierra o el agua, sino el conocimiento, la tradición de curación, la conexión con la naturaleza. No permitiré que destruyan esto, afirmó con una certeza que la sorprendió a sí misma. Encontraremos una forma de proteger todo, la tierra, el manantial, el legado de mi abuela y madre. Teo la observaba con admiración silenciosa, viendo en ella no más a la joven insegura que había conocido meses atrás, sino a una mujer determinada, conectada con sus raíces, su propósito. El día pasó rápidamente mientras exploraban la propiedad, documentaban todo, recolectaban muestras del agua para análisis. El señor Januario compartía historias sobre doña Teresa y Elena, llenando lagunas en la memoria fragmentada de Luana con colores vibrantes, detalles preciosos de un pasado que ahora reclamaba como suyo. Al atardecer, cuando se preparaban para regresar a la posada, el rugido de motores rompió la paz del lugar. 3 vehículos surgieron por el camino de tierra. El coche negro de Lucio, seguido por una camioneta con el logo de una empresa de seguridad privada y una furgoneta con equipos. No deberían estar aquí hoy, murmuró el señor Januario, tenso. El señor Mendoza dijo que volvería solo la próxima semana. Algo debe haberles alertado, respondió Teo, instintivamente colocándose delante de Luana. Quizás descubrieron que estuvimos aquí. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, sintiendo el pánico comenzar a crecer. No podemos huir, decidió Teo. Este es tu lugar, tu derecho. Vamos a enfrentarlos. Los vehículos se detuvieron en el patio de la casa, y de ellos bajaron Lucio, el inversor extranjero, tío Roberto, a quien Luana no esperaba ver, y 4 hombres de apariencia intimidante, probablemente guardias de seguridad. Vaya, vaya, qué agradable sorpresa. La voz de Lucio cortó el aire, falsamente cordial. Mi primita querida decidió conocer la propiedad sin avisarme. No necesitamos tu permiso, Lucio, respondió Luana, manteniendo la voz firme a pesar del corazón acelerado. Esta tierra es mía por derecho. Técnicamente, aún no hemos decidido eso, intervino tío Roberto, pareciendo incómodo con la situación. Los documentos aún no han sido firmados, y no lo serán, afirmó ella categóricamente. Sé de todo ahora, sobre el manantial, sobre lo que mi madre descubrió sobre los negocios de ustedes, sobre el accidente que mató a mis padres. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El rostro de tío Roberto palideció visiblemente, mientras Lucio mantenía una sonrisa fría, inquebrantable. Cuidado con acusaciones sin pruebas, prima, advirtió él,
Eso puede ser interpretado como difamación. Muy peligroso. Tengo pruebas, replicó Luana. El informe del mecánico sobre la adulteración de los frenos, el diario de mi abuela, las transacciones sospechosas de la empresa en los últimos años. Todo está siendo entregado al Ministerio Público en este momento. Era un farol parcial. La reunión con el fiscal estaba programada solo para el día siguiente, pero el impacto fue inmediato. Tío Roberto se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. «No entiendes en lo que te estás metiendo», dijo Lucio, abandonando el tono falsamente amigable. «Este proyecto es más grande que tú, más grande que todos nosotros. Hay millones en juego, contratos internacionales, futuros políticos». «No me importa», respondió Luana, sorprendiéndose con su propia valentía. «Este lugar representa más que dinero. Es memoria, es curación, es preservación». Lucio soltó una risa seca, incrédula. «¿Memoria? ¿Curación? ¿Realmente crees que tu abuela era algún tipo de curandera milagrosa? Era solo una vieja charlatana, vendiendo hierbas a tontos supersticiosos. Cuidado con lo que dice», advirtió el señor Januario, dando un paso adelante a pesar de su avanzada edad. «Doña Teresa salvó más vidas de las que usted jamás sabrá». «Retrocedan todos», ordenó Lucio a los guardias de seguridad. «Examinen el terreno según lo planeado. Necesitamos confirmar los puntos de acceso al acuífero antes de avanzar con el proyecto». «Usted no tiene autoridad para eso», protestó Teo, la tensión en su cuerpo evidenciando que estaba listo para impedir físicamente a los hombres. «Tengo esto», replicó Lucio, sacando del bolsillo interior de su chaqueta un documento con sellos oficiales. Una autorización temporal de inspección, firmada por el juez Montero. Amigo personal de la familia, como usted debe saber. Tío. Tío Roberto parecía cada vez más incómodo, dividido entre la lealtad a su hijo y la creciente evidencia de que las cosas habían ido demasiado lejos. «Lucio, quizás deberíamos reconsiderar», sugirió en voz baja. «Si Luana realmente tiene las pruebas que dice tener, no seas débil ahora», cortó Lucio bruscamente. «Hemos llegado demasiado lejos para retroceder por amenazas vacías». Los guardias de seguridad comenzaban a dispersarse por el terreno, cargando equipos que parecían destinados a algún tipo de sondeo o excavación. El inversor extranjero observaba la escena con expresión neutra, como si evaluara los riesgos del emprendimiento ante este nuevo desarrollo. Fue en este momento que Teo dio un paso decisivo. Con la calma que caracterizaba sus acciones incluso en los momentos más tensos, sacó de su bolsillo su celular y presionó un botón. «¿Sabe lo que está sucediendo aquí?» Fue grabado y transmitido en vivo a 3 servidores diferentes, anunció, incluyendo la confesión velada de Lucio sobre los accidentes y la mención a contratos internacionales potencialmente ilegales. El farol, pues era otro farol, aunque basado en una posibilidad real, dio en el blanco. El inversor extranjero se agitó visiblemente, hablando rápidamente en inglés, claramente preocupado por las implicaciones legales y de imagen. «¡Está mintiendo!», insistió Lucio, su control comenzando a resquebrajarse. «Es un truco». «¿Quiere arriesgarse?», preguntó Teo tranquilamente. «Puedo llamar a los periodistas que ya están de guardia, esperando solo una señal. Me imagino que sus inversores internacionales quedarían fascinados con titulares sobre corrupción, asesinato y destrucción ambiental». El caos se instaló. El inversor exigía explicaciones a tío Roberto, que intentaba calmar los ánimos en un inglés vacilante. Los guardias de seguridad miraban a Lucio, esperando instrucciones. Y Lucio observaba a Luana con un odio tan visceral que parecía emanar de él como una fuerza física. «Siempre fuiste un problema», siseó acercándose a ella. «Desde niña, imperfecta, inútil, un obstáculo constante». «El problema nunca fue mi imperfección», respondió Luana, manteniéndose firme. «Se fue tu incapacidad de aceptar cualquier cosa que no pudieras controlar o poseer». El golpe verbal pareció acertar algo profundo en Lucio. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia pura, irracional. Con un movimiento rápido, sacó un arma pequeña del bolsillo interno de su chaqueta. «¡Lucio, no!», gritó tío Roberto horrorizado. Todo sucedió muy rápido después de eso.
Teo se lanzó delante de Luana en el exacto momento en que Lucio apretaba el gatillo. El estallido del disparo resonó por la propiedad, seguido por gritos de pánico. Teo se tambaleó hacia atrás, una mancha oscura extendiéndose rápidamente en su camisa a la altura del hombro. Luana lo sostuvo, el terror congelando su sangre. Teo, Dios mío, Teo. Antes de que Lucio pudiera disparar nuevamente, fue derribado por uno de sus propios guardias de seguridad, un hombre que aparentemente tenía límites morales que no incluían participar en un asesinato. Otros 2 hombres corrieron para desarmar a Lucio, mientras tío Roberto y el inversor extranjero se alejaban, horrorizados por el rumbo de los acontecimientos. «Estoy bien», murmuró Teo, aunque la palidez de su rostro contradecía sus palabras. «Solo me rozó». El señor Januario ya corría hacia la casa, regresando momentos después con una caja de primeros auxilios improvisada y hierbas que comenzó inmediatamente a aplicar en la herida después de cortar la camisa de Teo. «Necesitamos llevarlo al hospital», insistió Luana, lágrimas corriendo por su rostro. «No antes de que resolvamos esto», respondió Teo tercamente. «No voy a dejarte sola con ellos». En el centro del patio, Lucio seguía forcejeando, gritando acusaciones y amenazas mientras era contenido. Su rostro, siempre tan controlado, estaba distorsionado por el odio y algo más, un desequilibrio que quizás siempre estuvo allí, cuidadosamente escondido bajo la máscara de sofisticación y control. Tío Roberto se acercó lentamente a Luana, las manos levantadas en un gesto de rendición. Su rostro estaba marcado no solo por el shock, sino por algo que parecía genuino remordimiento. «Luana, yo nunca quise que llegara a este punto», dijo con voz temblorosa. «Al principio eran solo negocios, y entonces un paso llevó a otro y otro». «Usted sabía», acusó ella, la voz quebrada por la emoción y la rabia. «Sobre el accidente de mis padres, sobre lo que Lucio me hizo cuando era niña». El silencio de él fue respuesta suficiente. Por un momento, Luana vio no al empresario poderoso e intimidante que había conocido toda su vida, sino a un hombre quebrado por el peso de sus propias elecciones, de sus propios compromisos morales. «Voy a entregarme», decidió tío Roberto, sorprendiendo a todos, confesar todo, sobre los negocios, sobre lo que pasó con Elena y Carlos. «No», gritó Lucio, aún forcejeando contra los hombres que lo sujetaban. «No puedes hacer eso. Destruiría todo lo que construimos. Ya destruimos lo suficiente», respondió tío Roberto, mirando a su hijo como si lo viera realmente por primera vez. «Vidas, familias, este lugar sagrado». Volviéndose nuevamente hacia Luana, continuó. «No espero tu perdón, ni lo merezco, pero haré lo que pueda para corregir lo que sea posible». El caos que siguió fue administrado con una eficiencia sorprendente. Una ambulancia fue llamada para Teo, cuya herida, afortunadamente, era menos grave de lo que parecía inicialmente. El proyectil había atravesado la parte carnosa del hombro sin alcanzar huesos o arterias principales. Lucio fue contenido y posteriormente entregado a la policía, que fue activada para registrar el incidente. El inversor extranjero, claramente perturbado con el rumbo de los acontecimientos, anunció su retirada inmediata del proyecto. En las semanas que siguieron, la historia salió a la luz pieza por pieza. La confesión de tío Roberto reveló una red de manipulación y crimen que se extendía por años. La conspiración para eliminar a Elena y Carlos cuando amenazaron con exponer negocios ilícitos, el plan deliberado de depreciar a Luana psicológicamente para mantenerla bajo control, el esquema para apropiarse de la propiedad en Villa La Angostura cuando descubrieron el valor real de la reserva de agua. Lucio, en contraste con el arrepentimiento de su padre, se sumergió aún más profundamente en su obsesión. Durante el juicio, lanzó acusaciones contra todos, incluido su propio padre, intentando disminuir su culpa al esparcir la responsabilidad. Su apariencia impecable dio paso a un hombre desaliñado, los ojos inyectados revelando el caos interno que la fachada pulcra siempre había escondido. Para Luana, cada revelación era simultáneamente dolorosa y liberadora, como si cada verdad expuesta
removiera una capa de mentiras que habían envenenado su existencia. Con Theo a su lado, enfrentó testimonios, audiencias, el escrutinio público que inevitablemente acompaña casos de alto perfil que involucran a familias influyentes. La propiedad en Villa La Angostura fue legalmente reconocida como suya, así como una parte significativa de los bienes de la familia Mendoza, como compensación por los años de manipulación y abuso. Más importante, sin embargo, fue la reivindicación de su propia historia, de su conexión con una estirpe de mujeres fuertes que habían protegido conocimientos ancestrales sobre curación y preservación. 6 meses después del fatídico enfrentamiento, Luana y Theo regresaron a la propiedad, esta vez no como visitantes investigando un misterio, sino como guardianes de un legado. La casa colonial había sido restaurada con respeto a su arquitectura original, pero adaptada para sus nuevas funciones, un centro de investigación sobre plantas medicinales nativas y preservación de recursos hídricos. El señor Januario, ahora oficialmente jubilado, pero aún viviendo en su pequeña casa en el terreno, los recibió con una sonrisa radiante. Doña Teresa estaría orgullosa, dijo, guiándolos por el jardín de hierbas medicinales que había sido replantado según los registros en el diario de la abuela. Usted está continuando el trabajo de ella, exactamente como ella habría deseado. Luana sonrió sintiendo la brisa suave acariciar su rostro. Su cuerpo, que por tanto tiempo había sido fuente de vergüenza e inadecuación a los ojos de los demás, ahora era simplemente el vehículo a través del cual realizaba su propósito. Su pierna lesionada aún la hacía cojear ligeramente, sus curvas aún desafiaban los estándares artificiales de belleza, pero nada de eso importaba aquí, en este lugar donde la verdadera belleza residía en la armonía con la naturaleza, en el respeto por el conocimiento ancestral, en la aceptación de las imperfecciones como parte del todo. Theo se acercó por detrás, envolviéndola en un abrazo. Su hombro se había recuperado completamente, aunque la cicatriz permanecía, una marca más del viaje que habían recorrido juntos. «¿En qué estás pensando?», preguntó él, apoyando la barbilla en su hombro. «En círculos», respondió ella, observando el agua cristalina que brotaba del manantial, en cómo la vida nos lleva por caminos inesperados para traernos exactamente donde deberíamos estar. Él sonrió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Su propio viaje de pérdida y aislamiento lo había preparado para reconocer en Luana no solo un alma herida como la suya, sino también la oportunidad de redención, de reconstrucción. «¿Crees que seremos felices aquí?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Ya lo somos», respondió él simplemente, girándola para mirarla a la cara. «La felicidad no es un destino, es el camino que recorremos juntos». Se besaron bajo el sol de la tarde, al sonido del agua corriente y del canto de los pájaros. Dos cuerpos imperfectos, albergando almas que habían encontrado, finalmente, su lugar en el mundo. No porque el mundo se hubiera doblegado para acomodarlos, sino porque habían aprendido que la verdadera pertenencia viene de aceptarse plenamente y de luchar por lo que es justo, por lo que es verdadero. La casa en la montaña aún estaba allí, esperando sus visitas ocasionales, un refugio cuando necesitaran silencio y simplicidad. Pero esta propiedad en Villa La Angostura, con su rica historia y su propósito renovado, era ahora el centro de una nueva fase, no solo para Luana y Theo, sino para toda la comunidad que comenzaba a beneficiarse de los conocimientos preservados en el diario de Doña Teresa, de las propiedades especiales del agua del manantial, del enfoque sostenible que implementaban en cada aspecto de la operación. Donde antes habría hormigón y maquinaria pesada para la explotación comercial, ahora florecía un espacio de aprendizaje y preservación. Donde habría habido destrucción en nombre del lucro, ahora había crecimiento en nombre de la vida. Y en el centro de todo estaba Luana. Ya no el peso que nadie quería cargar, sino la guardiana de un legado, la continuación de una estirpe de mujeres que entendían el verdadero valor de la tierra, del agua, del conocimiento ancestral. Su cuerpo, antes objeto de vergüenza, ahora era fuente de orgullo, lo suficientemente fuerte para trabajar la tierra, lo suficientemente amable para cultivar plantas delicadas,
lo suficientemente resiliente para soportar las cicatrices del pasado sin permitir que definieran su futuro. A su lado, Theo había encontrado no solo el amor que creía perdido para siempre, sino también un propósito renovado, usando su conocimiento técnico y empresarial ya no para lucro, sino para preservación y educación. Juntos, habían transformado heridas en sabiduría, rechazo en pertenencia, aislamiento en comunidad. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas de Villa La Angostura, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, sabían que esta no era la conclusión de su viaje, sino solo el comienzo de una nueva fase, una en la que sus imperfecciones no eran obstáculos a superar, sino cualidades a celebrar, partes esenciales del mosaico complejo que formaba sus vidas entrelazadas. El agua del manantial continuaba fluyendo, como había fluido por generaciones antes de ellos, y continuaría fluyendo por generaciones después. Un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no reside en la perfección artificial, sino en la capacidad de adaptarse, de encontrar nuevos caminos, de persistir a pesar de los obstáculos, como ellos habían hecho, como continuarían haciendo, juntos, imperfectos e irreemplazables, exactamente como debían ser.